Vamos con el capítulo número 104 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando con los capítulos 125 y 126 del cuarto libro de la primera temporada de las novelas. Ya sabéis que todos los links oficiales para leerlo, todo lo tenéis abajo en la cajita de descripción y en un par de vídeos que os voy a dejar por ahí arriba fijados para los que necesitáis un poquito más de apoyo visual para encontrarlo todo. Durante el capítulo de hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos en el capítulo anterior, que es que primero vamos a estar haciendo el resumen de lo que ha pasado en el webtoon y después vamos a estar hablando de todas las diferencias que hay con respecto a las novelas. He de decir también, ya de antemano, que hay muy poquitas imágenes del inicio, porque las imágenes que nos han dado en este capítulo han sido muy poquitas y muy pequeñas. La gran mayoría, de hecho, solamente he podido sacar alguna por ahí, perdida de la mano del señor, y por supuesto la parte del final, que es la que tenía un poquito más de peso, es la que está con dibujos más grandes y que merece la pena que pongamos aquí. Pero simplemente eso, si veis que hay ausencia y que solamente estáis escuchando mi narración es porque hay muchas viñetas que son chiquititas pero muy muy pequeñitas y es por eso por lo que no las he puesto, porque si pixelarían muchísimo y se vería bastante raro. Dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo porque tenemos además muchas cosas que comentar. Y empezamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que es después de esta escena del beso que teníamos entre Riftan y Maxi, justo después de que se despertaran ambos de esa pequeña siesta que se habían echado debajo de este árbol enorme donde también entraba Rem. Estas cosas que nos hace el webtoon, ¿no? Bueno, el caso es que estamos ahí, Riftan está todavía con esa cara un poquito entre todavía onnubilado por el sueño, sorprendido por lo que acaba de hacer y demás, pero lo que está mirando Riftan con esa expresión es precisamente esta guisa de Maxi, o sea, Maxi está así y obviamente esto a él pues no le ayuda tampoco a bajar su nivel de deseo por su mujer. Sin embargo, entiende que las circunstancias no son las mejores y por eso decide guardarse para adentro todo el deseo que siente, cerrando los ojos con una viñeta, como os digo, extremadamente pequeña, y comienza a decir que como la lluvia ha terminado deberían de empezar a moverse y encontrar un lugar para acampar. Maxi está en plan de pero espera, y el mantente cerca de mí porque el camino va a ser bastante resbaladizo. Maxi cierra el puño y va a pensar que un momento antes le estaba besando, pero que ahora actúa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, dice, ok, de acuerdo. Y Riftan le va a informar que la noche cae más temprano en las montañas, debido a que obviamente como no hay horizonte, o sea, hay montañas entre medias, pues obviamente el sol se oculta antes en las montañas que en el horizonte y que por ende tienen que darse prisa porque va a oscurecer pronto y tienen que encontrar pues eso, un lugar donde dormir o donde pasar la noche. Después de los títulos de créditos vemos esta imagen estupenda, un paisaje de los que nos está acostumbrando Pi, que hace increíbles, con esa luz de verdad impresionante, o sea, parece una fotografía de la montaña, y vemos en una imagen también muy pequeñita y muy estrecha como hay una abertura en el camino, como una pequeña cueva al lado de un árbol, y cómo meten a través de esa abertura a Rem y a Maxi y a Riftan. Riftan le vemos que está en la viñeta pues tratando de hacer fuego con unas ramas que ha encontrado por ahí, y Maxi le va a preguntar si es necesario que ya con la magia pues haga el fuego, y él le va a decir no es necesario que malgastes tu mana, y Maxi le va a decir no, no es malgastarlo, o sea, la leña está toda mojada. Sin embargo, consiguen encender la fogata, vamos a llamarlo así, y Maxi se va a quedar sorprendida diciendo, pero mira, o sea, está quemándose bastante mejor de lo que se me esperaba. Y Riftan le va a informar que solamente había cogido los trozos de leña que no estaban empapados y que aquellos que estaban más mojados pues les había quitado la parte que estaba más húmeda para poder hacerlos utilizables. Vemos en una escena también pequeñita la túnica de Riftan en el suelo, que está cerquita de las llamas, obviamente para intentar secarla. Y una pequeña escena que es muy graciosa, pero también igual de pequeña, en la que vemos como Maxi está toda enrollada en una mantita que Riftan se había sacado de un
bolso misterioso que no sabemos dónde llevaba, porque en ninguna parte, en ninguna escena anterior le hemos visto llevar un bolso, pero bueno, vamos a fingir demencia y vamos a pensar que el bolso ha aparecido mágicamente y obviamente dentro de él había muchas cosas, entre ellas la comida que está preparando Riftan, que Riftan está montándose también con las ramas que ha encontrado un artilugio para poder cocinar y saca, perdón, de su bolsa mágica y misteriosa que acaba de aparecer 2 trozos de pan grandes y una salchicha también bastante considerablemente grande. Y Maxi le pregunta qué es lo que está haciendo y le dice que está preparándoles la comida. Maxi, al ver la situación de la comida, en la primera escena así como medianamente grande que tenemos de algo, y le explica Riftan, en plan de, no lo podemos comer así, obviamente, porque la salchicha está toda seca y el pan está todo duro, o sea, no se puede comer así, entonces vamos a ver qué es lo que hacemos. Y Maxi, con esta escena así como tan divertida, pues no sé ni siquiera si eso es comestible, es lo que está pensando. Y vemos pequeñas escenas donde Riftan le explica que literalmente se fue corriendo cuando se dio cuenta de que estaba desaparecida y que por eso no había cogido mucho más de comida. Y dicho esto, lanza unos cuantos trozos de las salchichas y se pone a cocinarlos. Y tenemos esta escena, que por lo menos una escena grandecita, sin mucho detalle, como veis, o sea, es muy bonita, está muy bien la composición, entre comillas, porque a mí tener ahí medio cuerpo de Rem, pues no sé, es que sinceramente no sé por qué han metido a Rem dentro de la cueva, de verdad os lo digo. Y luego os explicaré también el porqué. Pero bueno, el caso es que Rem está ahí con Maxi y con Riftan. Y vemos a eso, a Maxi enrollada en la mantita que le ha dado Riftan, y Riftan pues haciendo la comida que está pues eso ya humeando y oliendo bien, ¿no? Con esto pues vemos cómo Riftan le da lo que parece un plato a Maxi y le comenta que no tienen, bueno, un plato, en realidad parece como la tapa de la olla en la que estaba haciendo la comida. Y le dice Riftan, no tenemos cucharas, así que usa el pan para coger los trozos de salchicha. Y mientras está dándole la comida, Riftan menciona el hecho de que probablemente a Maxi no le gusta el sabor, pero como necesita la energía, que por favor coma. Y vamos a ver nuevamente una escena bastante graciosa de Maxi comiendo aquello como si fuera la cosa más rica del mundo. Y Riftan se va a quedar, bueno, olvida lo que te estaba diciendo, me alegra de que te guste. Maxi obviamente se lo va a comer todo con muchísima hambre, ya sabemos que la comida en el campo sienta mejor y sabe mejor que en casa, por alguna razón. Y vemos una escena que aquí sí que se han esmerado muchísimo en poner trozos de ingredientes y explicarnos cómo estaba la comida de Rika y qué era lo que había hecho mágicamente Riftan para hacer que supiera tan bien. Y nuevamente vamos a tener a Maxi preguntándole, preguntándole a Riftan, no, diciéndole, no sabía que podías cocinar. Y Riftan le dice, bueno, yo no sé si esto lo puedo llamar cocinar, simplemente he hecho algo con las pocas cosas que tenemos y es una de las cosas que aprendí cuando era un mercenario. Maxi, vemos otra escena igual de chiquitita, pero en este tipo de contextos, en este tipo de dibujo así como más naif, con menos detalle, tratando yo creo que de bajar un poco el tono a las novelas, haciéndonos estas escenas así como si fueran más divertidas, y ella la vemos como que está iluminada, como insisto, son cosas, imágenes tan pequeñitas que es que no os las he podido poner porque es que no era muy normal aquello, o sea que se veía un poco raro. Pero bueno, con esa imagen que os digo, así de Maxi como emocionada, saliéndole un montón de chiribitas de los ojos, dice, ¿cuántos años tenías cuando fuiste mercenario? Y en Riftan le va a lanzar una mirada también en este tipo de estilo, sin mucho más detalle, en el que nos tienen de hecho que explicar por medio de texto que es una mirada de por qué quieres saberlo. Y Maxi, un poquito avergonzada, le va a decir, bueno, me dijiste que te uniste al grupo de los mercenarios cuando eras muy joven, pero no me dijiste exactamente la edad. Y Riftan, que está todavía mirando a su comida, dice que tenía 12 años. Y Maxi le va a decir como que tenías 12 años. Y él sí. Y dice, bueno, y antes de eso, ¿dónde vivías antes de meterte en los mercenarios? Y Riftan le va a decir en Wedon. Y ella, bueno, ¿en Wedon en qué parte? En la parte este del reino. Y Maxi, ¿cómo que en el este?
Con esto, Riftan va a dejar el caldero que habían usado para cocinar de golpe en el suelo. Maxi se va a dar cuenta de que no quiere hablar mucho del tema y, y nos menciona el hecho de que solamente quería saber un poquito más de él. Así que empieza a pensar en algo para preguntarle que sea más neutral y que no le obligue a él a hablar de cosas que a lo mejor no quiere hablar sobre el tema de los mercenarios. Entonces directamente empieza a preguntarle por su familia, en plan de cómo eran tus padres. Y Riftan, que le vamos a ver, insisto, de nuevo, una escena bastante pequeña, ¿por qué quieres saberlo? De hecho, no vemos prácticamente la expresión de Riftan. Y ella, bueno, así como un poquito, no sé, como rara, porque ve la sensación, como, o sea, la sensación que le está dando constantemente Riftan es que la cosa está tensa y que él realmente no quiere hablar mucho. Pero bueno, Riftan al final cede al ver la inquietud que tiene Maxi y comienza a decirle que la mujer que le dio a luz era una doncella del continente del sur, a lo cual Maxi pone esta cara, porque obviamente la mujer que me dio a luz, o sea, vosotros ya os estáis dando cuenta de las palabras que está usando Riftan aquí, la mujer que me dio a luz. Obviamente esto ya nos da una imagen y una idea de lo que Riftan piensa de su madre. Y Riftan continúa, y mi padre biológico probablemente fue un caballero. Y Maxi, como que padre biológico. Y él no tiene ningún reparo en decirle claramente: yo fui un bastardo y nunca vi a mi padre verdadero. Cuando se enteró de que la doncella con la que se había divertido durante una de las guerras se había quedado embarazada, se fue después de darle una pequeña dote e incluso le encontró un marido. Y vemos aquí, por cierto, la que es la primera imagen de la madre de Riftan. Y esta imagen dice mucho más de lo que parece, sobre todo si te has leído el punto de vista de Riftan, en el sentido de que empieza así, pero luego termina como con un reguero de, vamos a decir, líquido que sale de las personas, rojo, y demás. Entonces nosotros sabemos qué es lo que significa, los que nos hemos leído el punto de vista de Riftan. No quiero hacer spoilers al respecto, aunque bueno, Riftan nos va a comentar ahora un poquito de qué pasó, pero no qué pasó exactamente. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que Riftan la haya querido hacer en blanco y negro. O sea, en su cabeza, quiero decir, como Pi nos lo ha representado, que Riftan lo ve así como muy lúgubre, con la oscuridad, el bosque. Recordemos que fue lo que hizo Riftan, los que sabemos del punto de vista de Riftan, con su madre cuando fue el día de su muerte, para no dar demasiados detalles, qué es lo que pasó. Pues bueno, yo creo que por ahí van los tiros de lo que ha querido representar Pi aquí, pero bueno, no vamos a hablar mucho más de ello porque si no me da la sensación de que voy a hacer 800 spoilers, si no es el caso. Seguimos. Y sigue con la escena que os digo, en la que vemos pues como líquido rojo que sale de gente, en el que menciona que aparentemente el caballero, que fue su padre biológico, murió cuando se enfrentó a una disputa. Básicamente tuvo una disputa entre caballeros y el pobre hombre pues falleció. Y con esta cara en la que vemos de hecho no tanto la expresión, pero sí la tensión que está en el cuello de Riftan por medio de todas esas venas que le vemos marcadas en el cuello, en el que dice además que supongo que mi padre no era un caballero excepcional, porque obviamente pues si en medio de una disputa fallece, pues el hombre no debía ser muy bueno con la espada. Y Maxi va a seguir preguntando y va a decir, bueno, ¿y qué pasó con tu madre? Y él le va a decir escuetamente que murió cuando tenía 12 años, que vivió con su padrastro durante un tiempo hasta que se escapó y se convirtió en mercenario. Y Maxi va a decir, pero ¿no os llevabais bien? Y Riftan le va a decir, nuestra relación no fue ni buena ni mala. Y Maxi, pero si te hizo escapar cuando tenías 12. Y aquí Riftan, en esta escena en la que por cierto vemos de nuevo la tensión, las penas de Riftan por todas partes, y la expresión que le lanza Maxi, de Maxi,
tenemos que descender la montaña tan pronto como amanezca, así que nada más de interrogaciones hasta que nos vayamos a dormir. Así que, o sea, hasta que nos... O sea, vete a dormir, básicamente. Vete a dormir si has terminado de comer. Porque esto ya se acabó. O sea, no voy a hablar más, básicamente, ¿no? Eso es lo que Riftan le está queriendo decir con esta cara y diciéndoselo directamente. O sea, deja de molestarme, no me preguntes más cosas porque no voy a contestarte. Hay que levantarse temprano, hazme el favor, vete a dormir. Y Maxi va a decir, bueno, ok, de acuerdo. Mientras se queda pensando que es una tonta, porque ¿por qué diablos ella, de todas las personas del mundo, le ha tenido que preguntar a él sobre su familia cuando ella misma hay muchas cosas que no le quiere contar a Riftan de su familia y de su relación con su padre? Entonces es como, ¿por qué le preguntas tantas cosas cuando visiblemente Riftan está molesto y no le apetece hablar del tema? O sea, ella más que nadie en el mundo debería de saber que hay cosas que no se pueden comentar. Y con esto pues ya se da por vencida, se echa en el suelo, enrollada en la mantita, y se queda mirando a Riftan porque no puede dormir. Y le pregunta si no va a dormir él también. Y Riftan le dice, lo haré cuando pueda, así que deja de preocuparte y vete a dormir. Y con esto pues vamos a ver cómo Maxi le intenta coger como el dedo a Riftan. Riftan pone esta carita como, pues no sé, es una cara bastante amable, ¿no? Vemos aquí a un Riftan bastante amable mirando a Maxi. De hecho le pone la mano en la cabeza y le dice, te mantendré a salvo, así que relájate y vete a dormir. O sea, básicamente relájate y descansa. Y esto es lo que ve Maxi. Una imagen muy oscura, o sea, apenas distinguimos la cara de Riftan y la expresión que tiene, solamente vemos pues prácticamente el detalle del pecho, que es lo único que está medio iluminado por las llamas, y Maxi empieza a pensar que es muy increíble que, a pesar de que antes la oscuridad que había a través de los árboles la asustaban, a su lado esa oscuridad no le parece terrorífica en lo absoluto. Le coge más la mano, de hecho Riftan le coge la mano y se queda pensando que Riftan tiene razón y que deben de enfocarse en mantener su energía, porque no debe de convertirse ella en ningún tipo de lastre para él en el resto del viaje, ¿no? Y tenemos esta escena que nuevamente pues tenemos aquí a Rem, Maxi tirada hecha un rollito con las mantas y Riftan pues velando su sueño mientras pues el fuego sigue encendido. No vemos en esta escena, por cierto, y a mí me faltan cosas en esta escena, como por ejemplo la ropa que en teoría estaba cerca del fuego, pero bueno, en fin, ya ahora comentamos todas esas cosas porque tenemos mucho que hablar. El caso es que con todo y esto directamente pasamos a la mañana, ya han pasado muchas cosas y vamos a ver a Riftan llamar a la puerta de la ciudad a la que por fin han llegado. Le van a preguntar que quién es el que está llamando, que necesita una identificación para poder entrar a la ciudad, y Riftan le va a enseñar su identificación y va a decir que soy Riftan Kalis, comandante de los caballeros Remdragon. Estoy de camino a Líbadon por orden del rey, pero me separé de mi equipo. Y le pregunta además a la persona que está en la puerta, los caballeros Remdragon han llegado anoche, ¿verdad? Y ahí es donde termina este capítulo. En realidad es un capítulo largo. Como veis, he tardado bastante en poderos explicar todo lo que pasa, o sea, el resumen que hay en el capítulo. Sin embargo, a mi juicio, no estoy nada de acuerdo con la adaptación que ha hecho Seomal en esta ocasión y con la selección de viñetas y la selección de tipo de dibujo que han hecho a lo largo de este capítulo. Y os voy a decir por qué. Primero, porque se han comido una cantidad ingente de escenas y además han creado problemas narrativos que no tendrían por qué haberse creado si hubieran hecho las cosas bien desde el capítulo anterior. Y me explico. El hecho de que Talon no esté en esta escena desde el capítulo anterior y el anterior
es un problema gordo. Probablemente ellos al principio pensaron que era una idea fantástica porque veníamos de varios capítulos que eran tremendamente cortos y obviamente pues el hecho de querer dibujar también a Talon y mostrar esas escenas que teníamos de camino, etcétera, etcétera, pues iban a ser un problema porque, bueno, pues esas escenas pues tenían pocos diálogos y no merecían la pena, o por lo menos eso es lo que ha debido de pensar Seo Mal. ¿Qué pasa? Que esto lo que ha generado es una especie de raccord. Raccord en el sentido, para aquellos que no sabéis de comunicación audiovisual quizá, el raccord es un tipo de fallo que se da en las películas cuando, por ejemplo, tenemos una escena que tienen que grabar en varias tomas y en una escena pues vemos a la protagonista que está hablando con la coleta aquí y cortan una escena para poner a lo mejor a la otra persona con la que está hablando y a la siguiente vez pues tiene la coleta de este lado. Eso es un raccord. Eso es básicamente que no está bien planteado el guión, por así decirlo, o no se han fijado en ese pequeño detalle. Aquí no se han fijado en el pequeño detalle de que tenemos a Rem por todas partes, pero no tenemos a Talon. Ya lo comentamos en el capítulo anterior que era imposible que Riftan hubiera llegado tan rápido a salvar a Maxi cuando Maxi ya se había perdido del grupo después de que se hubieran separado del grupo por todo el derrumbe que habían vivido a consecuencia del ataque, etcétera, etcétera. Y es totalmente ilógico que Riftan fuera caminando. Totalmente ilógico. Y lo que están como diciendo aquí, de hecho, con esa escena en la que tenemos, en la que Riftan le está diciendo a Maxi que tengan cuidado porque el terreno es resbaladizo, eso nos quiere como hacer entender que están yendo a pie, lo cual es totalmente también absurdo cuando si hubieran estado tan cerca como para poder ir a pie a la ciudad, como hemos visto, no habría hecho falta siquiera. O sea, es como, ¿para qué te quedas a acampar por muy de noche que se haga si estabas tan cerca? Y aquí les vemos que están de mañana, que sí, que bueno, puedes decir han pasado un par de horas, pero un par de horas caminando no son nada, cuando lo que quieres es quitarte de en medio todos los... No sé, hay cosas aquí que generan problemas narrativos que puedo entender que haya gente que haya dicho, espérate, esto no tal. Bueno, la gente que realmente piensa cuando lee, porque hay mucha gente que simplemente sigue la historia y no piensa mucho, pero si te paras realmente a pensar, dices, esto muy bien no está. Igual que, por ejemplo, de dónde se ha sacado Riftan la manta, porque nunca le hemos visto llevar absolutamente nada, ni nada que sea lo suficientemente grande como para llevar una manta, comida, un cazo, etcétera, etcétera. No le hemos visto con nada semejante y no tiene mucho sentido y además sabemos que lo ha traído él porque es lo que han dicho. Y eso obviamente no lo podía tener Maxi con Rem, porque, o sea, de hecho, hubiera sido mejor que lo hubieran cambiado y hubieran dicho que Maxi tenía eso en las alforjas de Rem si es que no querían dibujar a Talon. Pero tampoco tiene mucho sentido que metan a Talon, perdón, a Rem en la cueva. O sea, es que es como, ¿para qué quieres meter nuevamente que sí? La escena del caballo en el capítulo anterior con Rem ahí debajo del árbol, dándoles calorcito quizá a los dos y poniéndose así y para que Riftan se pudiera recostar, muy bonita, muy maravillosa, la composición era estupenda y vale, una buena manera de salvar el hecho de que Talon no estuviera por ahí, me parece fantástico. Pero en esta escena en la que hemos visto una entrada bastante estrecha y que en las novelas también nos cuentan que la entrada es estrecha, de hecho es tan estrecha que Maxi tiene que gatear para entrar por un sitio donde alguien tiene que gatear, no entra un caballo. O sea, es como... No entra un caballo. Que dices, bueno, es que aquí no nos han dicho que Maxi ha tenido que entrar así, no, es que aquí se han comido un montón de cosas, para empezar. Después de que tuviéramos la escena del beso y que Riftan se quedase así, que efectivamente eso está tal cual, vemos unas escenas en las que, bueno, Riftan ayuda a levantarse a Maxi y tal, y se ponen en marcha para tratar de buscar un sitio para acampar, básicamente. Y se van los dos a buscar ese sitio para acampar. Y en el camino, Riftan empieza a comentarle a Maxi el hecho de que caminar de noche es extremadamente peligroso por el tema de los monstruos, porque Maxi le está diciendo, bueno, si solamente es ya bajar la montaña, no es mejor que lleguemos a la ciudad directamente. O sea, vamos a llegar a la ciudad directamente y ya está, no es necesario que busquemos refugio. Y Riftan le va a decir eso, en plan de no sabes lo que dices, esto es muy peligroso y no puede ser. Y mientras Riftan le está diciendo eso, Maxi empieza a pensar que, claro, o sea, si Riftan realmente quiere acampar ya, eso es porque el camino es muy largo. Y empieza a pensar, o sea, realmente me fui tanto del camino, o sea, y estaba yendo por el lugar equivocado. Y Riftan se queda como en shock en un momento y piensa, o sea, ¿pretendías ir tú sola a la ciudad?
Y Maxi en plan, pues pensando que Riftan le iba a gritar en plan de cómo se te ocurre hacer esto, tenías que haber quedado quieta, no sé qué. Eh, eh, Maxi no recibe eso de Riftan. De hecho, Maxi lo que va a recibir de Riftan es un no, y vas por el camino correcto. O sea, que eso por lo menos, nuevamente, ese tipo de detalles nos dan otro color de Maxi. Maxi no es una inútil, Maxi no es un cero a la izquierda, Maxi es inteligente, Maxi sabe por dónde ir. Esto, la gente que solo lee el webtoon, not found. No lo encuentran, no lo ven, con lo cual es como nuevamente la niña idiota en apuros, que yo entiendo que haya mucha gente que no tolere el personaje de Maxi por estas cosas porque no tiene tanto contexto. Y hay mucha gente que necesita mucho contexto para entender la psique de los personajes. O sea, yo eso lo comprendo. Entonces, si encima le quitas estos detalles, pues peor todavía, ¿no? Y de hecho también esta escena es muy importante y nos la han ninguneado. Y es importante ¿por qué? Porque en esta escena Maxi se está dando cuenta de que Riftan nuevamente quiere parar, quiere parar sobre todo por ella, porque sí, el camino es peligroso, pero en realidad es peligroso porque ella está con él. Si él fuese el que tuviese que hacer ese camino por sí solo, lo haría sin ningún problema y llegaría a la ciudad enseguida. Sin embargo, como está con ella, tienen que parar nuevamente. Y entonces ella empieza a pensar en que realmente está siendo un lastre para el viaje. Y una frase que dicen en las novelas, si no estoy muy equivocada porque lo estoy diciendo de memoria, es que sintió como su corazón, como si pesase su corazón como una roca, de lo mal que se estaba sintiendo, porque se estaba sintiendo realmente como un lastre. Entonces es como ese tipo de cosas que son las que empiezan también a hacer entender a Maxi qué es lo que está sintiendo Riftan, las que deberíamos de tener. Porque ya tenemos problemas de comunicación con la pareja, y lo hemos visto desde el inicio, y lo hemos estado mencionando desde el inicio del webtoon, hace 4 temporadas básicamente. Pero son estos pequeños diálogos y estas pequeñas cosas que pasan en la pareja que poco a poco nos van abriendo un poquito más la mente sobre qué es lo que piensa el personaje de Riftan y qué es lo que piensa el personaje de Maxi y también qué piensan entre ellos. Entonces, me sabe mal. Pero lo que peor me sabe de este capítulo es sin duda la ausencia de imágenes, de las expresiones de Riftan y de Maxi mientras estaban teniendo la conversación sobre el pasado de Riftan. Hasta el punto de que me vais a llamar un poco exagerada, pero me ha parecido incluso un poco falta de respeto para el lector. Porque en las novelas, toda esta parte de lo que Maxi consigue sacarle a Riftan de su pasado, en las novelas de verdad tiene bastante importancia. Y le da también Sujikin bastante importancia a las expresiones que va poniendo Riftan, que son las que hacen que Maxi se esté dando cuenta de que hablar de esto no es fácil para él. Y aquí nos han ninguneado esas escenas. No sé si es porque, como estamos viendo, quieren quitarle bastante hierro al webtoon y lo están queriendo hacer más, vamos a decir, luminoso, y nos han metido todas estas escenas chiquititas y le han puesto tanto énfasis en la escena de la comida, que me parece bien, es algo costumbrista. Obviamente nos hacen también ver a la pareja en este otro tipo de contexto, está muy bien que eso no lo hayan quitado, yo no digo que eso lo tengan que quitar ni muchísimo menos, pero sí que es cierto que yo le habría dado más peso, que sí que se lo ha querido dar Pi en imágenes y lo hemos visto, porque hemos visto como esa parte de este capítulo estaba dibujada más grande. De hecho, habéis visto que poco a poco se ha ido poniendo cada vez más escenas más grandes de esa parte, y sin embargo no han sido suficientes para plasmar todo lo que se dice ahí entre ellos dos. O sea, me da bastante rabia, la verdad. También, como os digo, el hecho de que obviamente Talon está en esta escena en las novelas y que Riftan de hecho sale de la cueva, deja a Maxi en la cueva, está cuidando de ella constantemente y deja a Maxi en la cueva para él ir a atender a los caballos y dejarlos bien seguros. Vuelve a la cueva, luego se va por la leña sin apartarse nunca del campo de visión de Maxi para que ella no se sienta mal mientras están en la oscuridad, crean todo esto. O sea, en las novelas realmente estos capítulos son muchísimo más interesantes y tienen muchísimo más peso, y de hecho me da mucha rabia porque más adelante, dentro de lo que es esta temporada en las novelas, dentro de lo que es este libro, vamos a tener partes muy duras en el sentido de
también vamos a tener muchas escenas en las que la pareja no va a estar junta por diferentes motivos que ya iréis viendo aquellos que nos hayáis leído las novelas. Pero me da mucho miedo que se vaya a volver intolerable, porque si ya era intolerable cuando te estabas leyendo las novelas y tenías de sobra para leer, y había muchas partes que eran de verdad muy fastidiadas, en el sentido de que realmente sentías la ansiedad que sentía Maxi de no tener a Riftan a su lado, no tener tampoco estos capítulos a los que volver porque realmente den un golpe en la mesa y sea realmente un capítulo importante para la pareja, va a generar problema. Yo creo que va a generar problema de ritmo dentro del webtoon que estas escenas las estén ninguneando de esta manera. En parte quiero creer y quiero pensar bien, porque lo han hecho bastante bien hasta ahora. Quiero creer que ahora en la escena que vamos a ver en el pueblo o en la ciudad esta a la que han llegado, la hagan un poquito mejor y que las conversaciones que vamos a tener por ahí de Riftan y Maxi desde ahora hasta que lleguen a Líbadon van a estar mejor y nos vayan a dar realmente todo lo que nos han quitado aquí, quizá porque le han querido quitar peso a esta parte, pero sigo sin entender por qué le han puesto peso a cosas y se lo han quitado a esta. Y también me da la sensación de que estamos sufriendo las consecuencias de haber tenido capítulos tan cortitos durante tantas semanas seguidas. Yo no sé qué pensáis vosotras al respecto, pero yo casi habría preferido tener capítulos más largos y cada 2 semanas que no estos capítulos tan cortos que hemos tenido las semanas pasadas, y que luego cuando tengamos un capítulo largo sea un capítulo que tenga lagunas. Yo la verdad es que hubiera preferido haber esperado un poquito más, que nos hubieran dado las cosas un poquito mejor y que hubieran planteado estos diálogos un pelín mejor. No quiero, por supuesto, desprestigiar el trabajo de Seo Mal. A lo mejor soy yo la única que lo piensa así. Quizá a vosotros os ha encantado este capítulo. Quizá soy yo demasiado puntillosa. Puede ser. Y voy a seguir diciendo que, a pesar de todo, el webtoon que nos están dando es maravilloso, en el sentido de que realmente la parte importante, el grueso importante, está ahí. Como dicen en matemáticas, el orden de factores no altera el producto, o esto es lo que debe de pensar Seo Mal. Y quitar algunas cosas, pues bueno, si al final se llega al mismo resultado, pues son cosas que tienen que suceder, ¿no? Y también entiendo que Pi está haciendo un trabajo increíble dibujando todo esto, y que obviamente va a haber capítulos en los que vamos a tener menos calidad de imagen, y probablemente, debido a lo que va a pasar ahora en la ciudad, haya querido reservarse para hacer esas escenas y hacer esas escenas bonitas. Y hacer después las escenas de que vamos a ver posteriormente en el barco y tal, ¿no? Y yo quiero creer que van por ahí las cosas. Sin embargo, no sé, ya me dejáis en comentarios a vosotros qué os ha parecido el capítulo, si os ha gustado, si os ha molestado, igual que a mí, porque a mí de verdad es que ha habido un momento en el que, según estaba leyendo, estaba diciendo... Y cuando ya después me fui a la novela y empecé a leer párrafo por párrafo y estaba viendo las imágenes y yo estaba hirviendo por dentro diciendo, Dios mío, ¿cómo han podido hacer esto? Y también la ratonera en la que se metieron por quitar a Talon de la ecuación, que es que yo no entiendo, de verdad, no entiendo por qué han quitado a Talon, porque hubiera sido muy fácil, muy fácil meterlo y no era necesario hacer realmente mucho más... Es que de hecho, de verdad, habría sido muchísimo más fácil de entender esta parte si hubiéramos tenido a Talon. Pero mucho más fácil. Y hubiera sido también más fácil de entender el hecho de que de repente ¡poc! Se planteen aquí en la puerta de la ciudad por arte de magia, ¿no? Después de supuestamente haber hecho una bajada súper peligrosa. Que de hecho también lo que nos han ninguneado, que nos lo estaba diciendo, es el momento en el que se despiertan los dos en la cueva. Que de hecho cuando Maxi se despierta, Riftan no está cerca. Y ella está obviamente desnuda, está todavía con un poquito así volada por recién levantada, se levanta y va a buscar un poquito dónde está Riftan. Cuando le encuentra, se abriga un poco, pero Riftan lo ha visto todo. Y, y obviamente ahí también tiene que fingir que no pasa nada, o sea, hacer como que no está pasando nada, vámonos, pobros. Y luego, bueno, como posteriormente nos pone más Tsuji Kime en contexto de que bajan la montaña desde temprano en la mañana. No sé, de verdad, a lo mejor son cosas mías, quizá yo estoy queriendo ser demasiado puntillosa, puede ser.
y quizá a vosotros de verdad os ha encantado el capítulo. A mí personalmente, si me preguntáis, esta imagen es mi imagen favorita. Y para decir cosas buenas, he de decir que me ha parecido muy buen detalle dibujar a la madre de Riftan en el contexto en la que nos han dibujado a la madre de Riftan. Hemos visto a Riftan acordarse del pasado en otros términos, con Maxi sobre todo. Y también hemos visto el detalle del blanco y el negro también en sus recuerdos. Es como que hasta que no ha estado casado con Maxi, Riftan no ha visto las cosas en color. Probablemente sea ese el punto, ¿no? Pero sí que me ha parecido un detalle bonito, así como para darle las cosas buenas del capítulo. Hemos tenido escenas también eso, bonitas, y las escenas divertidas pues también le quitan así un poquito de hierro al asunto. Personalmente a mí no me gusta que sea más intenso como en las novelas, pero bueno, volvemos a lo mismo. Las novelas son para mayores de 19 años en Corea y el webtoon es para gente mayor de 17 años. Hay mayoría de edad de diferencia y hay cosas que, pues eso, que supongo que piensan que los niños no los van a entender. Yo creo que se entendería perfectamente igual, pero bueno, llamadme loca. En fin, dejadme abajo qué es lo que pensáis del capítulo, a ver si opináis como yo o cuáles son vuestras opiniones. Yo por aquí lo voy a dejar, os voy a subir este vídeo, sé que voy un poquito tarde, pero la verdad es que he tenido bastantes problemas con la cámara y con el programa con el que grabo esto, y ha sido un poquito tema grabar esto hoy. De hecho creo que es la cuarta vez que grabo el vídeo entero, así que no me lo tengáis en cuenta, va un poquito más tarde de lo que debería, pero bueno, os lo voy a subir ahora mismito y a ver si ya puedo haceros pronto el vídeo para miembros y puedo sacaros otro vídeo más, porque además quiero haceros un vídeo hablando de Maxi a este punto dentro de la historia, porque me parece que puede ser muy interesante para aquellos que solamente estáis siguiendo el webtoon y que no sabéis nada de las novelas y que no tenéis ese contexto de Maxi que es necesario. Y también quiero haceros un vídeo sobre el contexto de Riftan hasta este momento también, para que se entienda un poquito más y sobre todo para que sea una ayuda de cara a lo que va a suceder después. Esos son dos vídeos que tengo pendientes haceros también pronto, pero bueno, de momento seguimos con obviamente lo que es más importante, que son estas actualizaciones del webtoon, y también, bueno, cuando terminemos así todo un poco más, pues volveremos también a hacer los resúmenes del webtoon junto con las novelas de la temporada 2, que seguimos también por ahí terminándola. Pero bueno, chicas, de verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, por escucharme estos casi 40 minutos. Este capítulo ha sido largo. Espero que tengáis una excelente semana que viene. De hecho, no sé si en todos los países, me imagino que sí será fiesta el día 1 de noviembre. Espero que lo paséis muy bien. No sé, sé que en México es donde hacéis la fiesta esto estupenda del Día de los Muertos, ¿verdad? Me tenéis que contar en comentarios, las mexicanas, por Dios, qué es lo que hacéis y cómo celebráis en vuestros países el Halloween, porque me da mucha curiosidad saber qué es lo que se hace en cada país. Aquí la verdad es que hay todavía poca cultura de Halloween, es más, pues eso, las 4 cosas que vienen de la tradición celta, de las calabazas y demás, pero la verdad es que al ser este un país bastante más cristiano, pues eso de mezclar con tradiciones paganas solamente lo hacen los que a lo mejor estamos con esa inquietud más hacia las religiones paganas europeas. Pero bueno, en cualquier caso me lo decís abajo en comentarios cómo se celebra en vuestros países, si es que se celebra y si es que es fiesta. Si es fiesta, de verdad espero que la disfrutéis muchísimo. Yo me iré de viaje probablemente, pero el vídeo del domingo desde luego lo vais a tener, porque igual estaré aquí en domingo, así que lo grabaremos, comentaremos el capítulo siguiente. Y por lo demás, nada, espero veros pronto, a ver si me da tiempo para hacer algún vídeo más, y si no, pues nada, nos vemos el domingo. Se os quiere un montón, nos vemos.